¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovando con AWS, capítulo ya 26, y hoy nos vamos a centrar en el ámbito educativo. Vamos a ver cómo las compañías pueden innovar en este sector, y estoy muy contento de tener hoy con nosotros a Juanma Marín, CTO de Level Up y CEO de .js. ¿Qué tal, Juanma? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Albert? Muy bien, aquí estamos. Encantado de estar con vosotros bueno, pues de poder contar un poquito nuestra experiencia y nuestra historia. Genial. Pues oye, antes de empezar, siempre me gusta saber un poquito de cuál es tu historia. ¿Cómo llegaste a ser CTO de Level Up, CEO de una compañía? ¿Quién eres? Ujú. Para que te conozca un poquito la audiencia. Bueno, pues yo soy de formación, soy analista programador y bueno, empecé en el sector del marketing, ¿vale? Del marketing empecé en el grupo BBDO, que es una compañía de marketing multinacional, pues de las más grandes que hay a nivel global, y aquí en España pues fue de las primeras que empezó a potenciar mucho el tema del marketing online, de las páginas web. Y empecé ahí pues trabajando para clientes como Renault, como Movistar, la famosa campaña de Ama Laura de MTV, que los más antiguos sí la recordarán, los más nuevos no creo, porque ya tiene sus años, pero bueno, todo ese tipo de campañas relacionadas con el sector de marketing digital. A partir de ahí monté mi propia compañía, que es .js, que ya tiene 10 añitos, que es también de marketing. Y bueno, pues cuando ya la compañía tiene cierto grado de madurez, pues uno va buscando nuevos retos profesionales y surgió Level Up ahí entre esos retos, y la verdad que me encantó la propuesta que tienen, me encantó el proyecto y bueno, pues acabé trabajando de CTO para Level Up, sigo siendo CEO de .js, pero cada vez con menos dedicación, porque la verdad es que el proyecto que más me entusiasma ahora pues es un poco llevar Level Up a donde queremos llevarla, ¿no? A lo más alto del sector educativo. Ujú. Genial, pues si nos centramos ya en Level Up, ¿nos cuentas un poco qué hacéis, cómo es la aplicación? Pues mira, Level Up es una aplicación un poco disruptiva, ¿no? En el sentido de que yo creo que llega un poco para romper un poco las plataformas tradicionales de formación, ¿no? Yo creo que la formación, sobre todo en el ámbito de online, está un poco estancada desde hace tiempo. Vemos mucho LMS, mucho Moodle, muchas plataformas tipo Udemy, que al final pues es un profesor que se graba un vídeo y explicando, compartiendo una pantalla. Y realmente pues no veíamos que se cubriera de forma como creo que se puede cubrir ya por las herramientas que hay en el mercado, la parte práctica. Es decir, yo me siento delante de un ordenador con una herramienta que quiero aprender, sea un Photoshop, o sea un AutoCAD, o sea la herramienta que sea, y tengo una guía paso a paso de qué tengo que hacer para conseguir un objetivo práctico, ¿no? Y ese tipo de herramientas yo creo que todavía no están en el mercado, si están, no están lo suficientemente desarrolladas, y que además pues hay una serie de problemas vinculados con la formación práctica que sufren tanto los alumnos como los profesores, ¿no? Entonces yo creo que con Level Up cubrimos esta parte, ¿no? La parte, por ejemplo, del profesor, yo me he dedicado a, no es a lo que más he hecho, pero me gusta mucho la formación y me he dedicado en parte a ella. Y te encuentras siempre con el problema ese, ¿no? El problema de que vas a dar una clase con 15 alumnos y cada uno trae una versión distinta de la herramienta que vas a dar. Por ejemplo, vas a dar Photoshop, cada uno trae una versión distinta. Uno trae un ordenador muy bueno, el otro trae un ordenador que le faltan las teclas, el otro la licencia es pirata y el otro... Entonces, al final el profesor pierde más tiempo intentando buscar un punto medio de encuentro que funcione en todas las plataformas, en todos los ordenadores de todos los alumnos que han venido a la práctica. Y es complicado, pierdes mucho tiempo en eso, ¿no? Y el alumno al final, tenemos estudios además que los utilizamos para vender un poco la herramienta de que hay un gran porcentaje de abandono de la formación en el caso de los estudiantes porque o no encuentran la herramienta para instalársela, o no tienen una licencia, o cuesta muy cara, o no saben instalarla en su ordenador, o le da problema para instalarla en su ordenador, y al final pues hay un alto porcentaje de abandono, ¿no? Si lo he entendido bien, entonces os enfocáis a lo que es formación online y formación muy basada en lo que sería herramientas, ¿no?, que se ejecutan en un ordenador. Con lo cual entiendo que no sé si tenéis formaciones para
has comentado, ¿no? AutoCAD, no sé si Ujú. para programadores, Mm. youtubers, ¿en qué ámbitos os movéis? ¿O en todos ellos? Sí, pues un poco en todo, ¿no? Pero es cierto que lo que has comentado, ¿no? Es decir, hoy en día, pues a un chaval joven de 16 años, 18, le llama mucho la atención el poderse producir sus propios vídeos para utilizarlos en las plataformas sociales, en Instagram, en TikTok, etcétera. Entonces, pues tenemos una formación que nos están demandando mucho desde los institutos, que es DaVinci, ¿no? DaVinci es una herramienta gratuita de edición de vídeo que tiene la misma funcionalidad que puede tener cualquier herramienta de pago. Y el problema que pueden tener un alumno de instituto a la hora de trabajar con DaVinci, pues puede ser, uno, que no tiene máquina suficiente. Dos, bueno, pues que le den una sesión teórica, pero realmente no haga la práctica o la prueba con la herramienta. Nosotros tenemos ya prácticas hechas en institutos de Barcelona con Chromebooks de 250 euros de edición de vídeo, en la que, lo que te has dicho, al final llama la atención es decirle, oye, crea tu propio cortometraje con DaVinci, con Level Up, ¿no? Entonces, es algo bastante llamativo para la gente joven, para el sector joven, y que se soluciona con la herramienta, con Level Up, sin necesidad de tener una máquina para edición de vídeo, que estamos hablando de máquinas que al final el precio-coste pues, se dispara un poquito para poder tener algo un poquito decente para hacer edición de vídeo. Genial, o sea, la propuesta es, no hace falta que tú lleves un dispositivo, da igual que esté desactualizado, vosotros ofrecéis tanto lo que es la formación en sí como la herramienta cliente, ¿no? Que se utilizaría en este caso para hacer la formación. Correcto, al final es una de las cosas que más me llamó a mí la atención a la hora de decidirme un poquito por dejar un poquito de lado una empresa de 10 años como .js y tirarte un poco ahí a la piscina con Level Up. Fue un poco eso, ¿no? La parte inclusiva de la herramienta, es decir, es una herramienta al final inclusiva, ¿no? Porque el objetivo es llevar la formación práctica, sobre todo en herramientas bastante costosas, a todo el mundo, ¿vale? Sin necesidad de que se tengan que invertir grandes cantidades de dinero en máquina, licencia, etcétera. Y la otra es la parte disruptiva, es decir, hay una parte ahí de licenciamiento, de pues pagar una licencia de AutoCAD, que es bastante caro, ¿vale? Ujú. Que a día de hoy se está solventando, lo pongo entre comillas, pues con el pirateo y con el uso un poco de licencias educativas, que al final me imagino que es por donde tirar el mercado, con la utilización de licencias educativas, pero a día de hoy yo diría que el 60-70% de la formación se cubre con licencias piratas, ¿vale? Con lo cual yo creo que por eso creo que es un proyecto disruptivo, ¿no? Se adelanta un poco a su tiempo. Habrá un momento en el que los grandes dirán que ya se acabó el pirateo y habrá que optar por opciones o como Level Up o simplemente licencias educativas. No habrá otra opción de dar formación con estas herramientas. Ujú. Y como empezando a entrar un poco en lo que sería la materia, un poco el objetivo que tendría para esta charla es primero ver un poquito cómo habéis conseguido y luego ya nos cuentas la historia de por qué las herramientas que utilizáis y demás, pero desde el punto de vista un poquito más técnico, ¿qué es lo que hace diferente las herramientas que tenéis de otras y cómo Entorno Cloud os ha ayudado en este aspecto? Pues sobre todo, yo creo que hay dos factores que a la hora de valorar por qué se está utilizando una herramienta de este tipo, te hacen decidirte por ella, ¿no? Es decir, por una herramienta de software as a service, ¿no? Es decir, de servir software bajo demanda, ¿no? Una es la escalabilidad, es decir, al final yo creo que este problema que estoy comentando de centros formativos que para dar formación en herramientas como Photoshop o Premiere o cualquier herramienta de estas, el principal problema que se encuentran es el parque de máquinas, ¿no? O sea, para tener una cantidad de máquinas suficiente como para dar formación, que estén actualizadas, porque al final estas máquinas tienen que estar actualizadas cada 2-3 años mínimo porque requieren mucha capacidad de cómputo, pues al final es un tema bastante caro, ¿vale? Bastante caro de escalar, ¿no? Es decir, no puedo dar formación a más de 15 alumnos, pues no tengo más de 15 máquinas, ¿no? Lo que nos hemos encontrado muchas veces es que el centro formativo nos dice, bueno, el alumno se trae su portátil y yo ni le pregunto de dónde trae la licencia, ni de dónde trae el portátil, pero bueno, al final esto se transforma en que el problema se lo transmites al profesor, ¿no? Pues por eso, a ver qué versión trae de Premiere o qué, ¿vale? Entonces, la escalabilidad, ¿vale? La escalabilidad es fundamental, ¿vale? Y segundo, el pagar por el servicio. Es decir, yo creo que hoy en día ya todos tenemos muy claro que en cualquier sector, no solo en este, las empresas quieren pagar
por consumo, as a service, ¿vale? Y pues yo creo que esto es un claro ejemplo de consumo as a service. Es decir, yo necesito 10 horas de máquina con X software instalado y quiero pagar por esas 10 horas. No quiero preocuparme de infraestructuras, no quiero preocuparme de licencias, no quiero preocuparme de instalaciones, no quiero preocuparme de una persona que me lleve el mantenimiento de los ordenadores. Es decir, al final tú pagas por un servicio, que en este caso es servir un software a través de Internet, y te desentiendes de todo lo demás, que es bastante todo lo demás. Estamos hablando de muchas variables, ¿no? De ordenadores, licencias, mantenimientos, etcétera. Entonces, creo que es un sector que, al igual que los demás, va a tender a servir bajo demanda y a pagar bajo demanda, ¿vale? Porque al final para poder ser competitivo, evidentemente necesitas precio. O sea, a día de hoy nosotros, las principales puntos de negociación cuando estamos hablando con un centro educativo siempre son los mismos. El coste por alumno que va a requerir la herramienta y qué beneficio realmente les está aportando, ¿no? Y el beneficio pues es no tienes que gastar en ordenadores, no tienes que gastar en licencias, no tienes que gastar en mantenimiento de esos ordenadores, con lo cual para los centros educativos significa un aporte importante. Con lo cual entiendo, si no interpreto mal, si tenéis un entorno basado en cloud, basado en AWS, y básicamente el alumno, pues en lugar de instalarse su herramienta cliente, lo que hace es se conecta a vuestro portal, me imagino, selecciona el curso y a partir de aquí empieza a utilizar pues software que se sirve directamente desde AWS, ¿no? ¿En qué modalidad tenéis esto? Bueno, corrígeme si me equivoco, asumo que es así. ¿En qué modalidad lo utilizáis? ¿Estás vosotros, para que nos sentamos, utilizando directamente infraestructura de AWS en la que vosotros instaláis todo, o utilizáis algún tipo de servicio gestionado? ¿Cómo habéis construido esta plataforma? Correcto, o sea, tenemos un servicio de AWS que es el AppStream, ¿vale? Que lo que hace al final es que te levanta una máquina, una imagen, tú creas una imagen de máquina que al final es un poquito lo que la escuela te demanda. Oye, pues yo necesito una máquina que tenga instalado este software. Hay veces que no es solo un software, sino que son varios, es decir, es un curso completo de, por ejemplo, de diseño gráfico y lleva un Photoshop y lleva un Adobe Premiere y lleva, o sea, al final lleva varias herramientas instaladas y nosotros creamos esa imagen, cargamos las licencias que o bien nos las proporciona el centro porque sean licencias educativas o bien las negociamos nosotros y levantamos tantas máquinas como alumnos necesiten, siempre con la escalabilidad que te ofrece AWS a nivel de un poco pues cuántos alumnos se conectan, tú puedes definir una cantidad de máquinas levantadas y que cuando se esté llegando al 100% de ocupación, pues que se vaya escalando y se vayan levantando otras máquinas por detrás para atender posible demanda de usuarios nuevos que se vayan conectando. Entonces, pues lo servimos todo con esta herramienta, con AppStream, y lo que hemos añadido a la solución es una barra lateral, ¿vale? Que está programada también con servicios de AWS, en la que se va cargando el contenido de la práctica. Es un contenido, es una guía paso a paso. Huimos mucho de la formación online, porque ya te he dicho que para nosotros la formación online es algo que no queremos abarcar, porque ya existen Moodle y LMS suficientes como para dar formación online. Lo nuestro es una guía paso a paso para acabar una práctica, es decir, cómo crear un cortometraje con DaVinci. Pues el usuario va a empezar, abre el vídeo, edita aquí, corta aquí, pega aquí, utiliza esta herramienta para, entonces, al finalizar la práctica, que suelen ser prácticas de 1 hora, hora y media como mucho, el usuario debe haber terminado de cumplir el objetivo de la práctica, que era pues crear un corto para TikTok o crear un vídeo, un short para YouTube o lo que sea, ¿no? Entonces, ya te digo, muy práctico, muy orientado y todo con la herramienta esta de AWS, que es el AppStream, que te permite levantar la máquina, levantarla. Hay varias opciones que son, puedes tenerla siempre levantada, puedes levantarla on demand. Nosotros al final, por tema de costes, estamos siempre optando por la versión on demand, ¿vale? Que es un poco la que permite controlar mejor el coste a los centros formativos, porque vas a pagar por el tiempo que tengas la máquina levantada, ni un segundo más ni un segundo menos.
Simplemente, si me dejas, disculpa que te interrumpa, pero para situar un poco a la audiencia, estamos hablando de Amazon App Streams 2.0, entonces estamos hablando de un servicio directo de streaming de aplicaciones, con lo cual, para que lo visualice la audiencia, no estamos hablando de un escritorio remoto, sino que directamente se van a abrir, ¿no?, las aplicaciones finales que se envían de manera directamente los píxeles encriptados, para que nos entendamos, a lo que sería tu terminal. Y esto es lo que permite, pues eso, ¿no?, con un terminal tonto, para que nos entendamos, o un Chromebook o cualquier dispositivo que acepte un navegador con HTML5, directamente interaccionar con aplicaciones que puede ser, lo dicho, un AutoCAD, un Adobe Premiere o cualquier herramienta de las que consumen GPU, CPUs y demás. Entonces, has comentado que tenéis, que estáis utilizando la modalidad on demand, ¿no? Con lo cual, aceptáis, pues, que cuando se conecta el estudiante, pues típicamente esperará, ¿no?, 1 o 2 minutos a que se prebocine el entorno y ya lo tendrá todo listo sin esa fase inicial en la que típicamente... Yo he sido profesor en algunas compañías y lo que comentabas tú, ¿no? O sea, creo que todos los que hemos estado nos hemos encontrado esa primera media hora en la que, como haya que instalar cualquier cosa, sabes que tienes media hora enganchada en la que alguien seguro que no le funciona, alguien seguro que no va a poder ni empezar, y así ya te lo encuentras levantado, ¿no? ¿Cómo, desde el punto de vista de costes? Porque creo que esto es interesante, ¿no? O sea, has comentado que al tener precisamente, o sea, preaprovisionáis el número de servidores, para que nos entendamos, aunque no son servidores, para que los estudiantes, o sea, asociado al número de estudiantes que vais a tener. Y has comentado, pues, que de esta manera los costes están directamente relacionados con el uso. ¿Estuvisteis haciendo números de otras opciones? ¿Realmente esta es la más factible? ¿Tenéis algún curso premium en el que sí que no hace falta esperar para que arranque el entorno? ¿Cómo tenéis esta parte? ¿O directamente esta es la modalidad que más encaja en vuestro caso de uso? Pues directamente es la que más nos demandan. Realmente es lo que tú dices, al final el tiempo de espera del profesor no es mucho, ¿vale? Comparado por, tú decías, ¿no? Decir, a veces puedes decir, bueno, es que la máquina tarda 2, 3, 4 minutos en arrancar, bueno, ya. Pero si nos vamos a una clase práctica normal, todo el que haya dado formación sabe que al final pasa lo que tú has dicho, ¿no? Y que además, al final, algún alumno acaba sentado con otro y su ordenador allí apagado porque no ha sido capaz de arrancar la herramienta, ¿no? Aquí la ventaja es esa, que todos van a tener la misma versión de la herramienta, los mismos archivos con los que trabajar y la práctica en teoría debe ir súper fluida. De hecho, los ejemplos que hemos hecho con DaVinci, con Chromebooks, todos han acabado la práctica sin ningún problema. Y estamos hablando de Chromebooks, ¿no?, que son máquinas tontas, como tú dices, ¿no? Entonces, esto al final, nosotros nos hemos encontrado con gente que viene un poco, pues, de utilizar otro tipo de entornos como los VDI, y el tema del VD al final es que no da la facilidad que da una AppStream, ¿vale? Porque una AppStream lo único que necesitas es un navegador, ¿vale? Un navegador, abres un navegador, cargas una URL y estás trabajando, ¿vale? Los VDI al final tienes que hacer una conexión a escritorio remoto, tienes que hacer, ese escritorio remoto tiene que estar continuamente levantado, entonces a nivel de costes se va un poquito. De hecho, es una de las dos razones por las que la gente que ha trabajado con VDI quiere probar Level Up son, una, por costes, porque el VDI se le va de costes, y dos, por tema de que requiere mucho más ancho de banda que AppStream. AppStream requiere muchísimo menos ancho de banda. De hecho, para que te hagas una idea, uno de los retos que queríamos probar con el tema de la edición de vídeo es, hostia, ¿se sincronizará bien el vídeo con el audio cuando estés montando el vídeo al final, que le metes una pista de audio por un lado, una pista de vídeo por otro? Se sincroniza, o sea, va perfecto. O sea, no notas que estás trabajando en cloud. O sea, es como si estuvieras trabajando en tu propia máquina, con lo cual eso era un reto que queríamos testear y que salió bastante bien, porque no notas, o sea, se sirve tan ligera la conexión que no notas esos tiempos de carga que podrías notar con un escritorio remoto, que todo el que haya trabajado con un escritorio remoto sabe que hay unos tiempos ahí de latencia que se notan bastante cuando estás trabajando. Entiendo que también hay un entorno más basado en streaming de aplicaciones en lugar de un escritorio remoto entero, que al final no deja de ser, ¿no? Es prácticamente esa arquitectura cliente-servidor de toda la vida, ¿no?, en la que tú tienes tu terminal, pero se está ejecutando un sistema operativo entero con todo el escritorio al que tienes acceso. Entiendo que también es facilidad de mantenimiento, ¿no? Me imagino, o sea, estás evitando que el usuario pueda tocar cosas más allá de la aplicación, ¿no? Y entiendo que también te va a facilitar, ¿no?, mantenimiento de toda la infraestructura. Esa Correcto. parte... Correcto, eso es otra de las cosas un poco que al final, cuando estás valorando y poniendo puntos a favor o en contra, el tema de la seguridad, el tema de todos, son temas que ya directamente
te saltas, ¿no? Porque con AppStream lo tienes resuelto, ¿no? Temas de seguridad, temas de actualizaciones de las aplicaciones, tema de todo eso al final, el centro formativo, cuando echa números, es cierto que si tú solo valoras lo que te cuesta AppStream, dices tú, bueno, es una de un poco de las barreras que tenemos siempre que negociar o tratar de hacer ver a los centros formativos. Es decir, ellos ven esto como un gasto más. Bueno, ¿por qué voy a incluir otro gasto más si tal y como estoy funcionando resuelvo mi problema educativo, ¿no? Bueno, es un gasto más, pero te libera de todos estos gastos. Máquinas, licencias, mantenimiento de máquinas, actualizaciones de máquinas, virus, antivirus, para arriba, para abajo. Entonces, si tú pones todo y empiezas a sumar, al final se te va la cifra, ¿eh? Además, todavía no he tenido la suerte de probar vuestra plataforma. Me comprometo aquí a probarla. Pero si me dejas simplemente contar la historia que hay detrás de esta sesión, que coincidimos en un evento en Córdoba, aunque yo lo llamaba Granada, fuisteis muy amables de no corregirme. En la que me acuerdo precisamente, ¿no? Que hicimos un pequeño taller y luego hablamos y dije, ostras, es que lo que me estás contando es que esto nos habría ido muy bien para hacer este taller, ¿no? Simplemente por esa experiencia de decir, mira, no tengo que instalar nada, pero tengo en una misma pantalla lo que serían las instrucciones de qué tengo que hacer con el acceso a la herramienta que me permite hacerlo. O sea, algo tan de sentido común, ¿no? Que parece eso, yo creo que realmente la experiencia de usuario puede cambiar radicalmente con el típico switching entre ventanas, o sea, incluso pensando que estemos en una herramienta como es el mundo cloud, en el que ya por defecto tú puedes acceder vía navegador, con lo cual tampoco necesitas una máquina potente ni instalar nada. Yo creo que ya simplemente, ¿no? Con esa innovación que habéis introducido de tener siempre en paralelo las instrucciones con el entorno para ejecutar el taller, es algo que, vamos, que por eso estamos grabando hoy este capítulo, porque dije, ostras, esto creo que puede ser extremadamente útil y me compromete a probarlo. Has comentado el tema de costes. Cuando utilizas Amazon App Streams 2.0, puedes seleccionar el tipo de hardware en el que ejecutarse, ¿no? Hay desde hardware más commodity hasta hardware ya con aceleración gráfica y demás. ¿Cómo estáis haciendo para seleccionar el más adecuado? ¿Depende de la aplicación? ¿Tenéis stacks concretos? ¿Cómo hacéis esa parte? Sí, a ver, ahí yo creo que AWS no lo pone muy fácil porque ya te digo, los tiene muy bien segmentados por el tipo de software que quiere servir y evidentemente pues eso tiene para todo lo que es diseño gráfico y cosas que necesiten mucha máquina, pues tiene su propio stack de máquinas con procesadores gráficos potentes y demás que son las que solemos utilizar pues para DaVinci, Photoshop, AutoCAD, Blender, todo lo que son herramientas un poco que se van a necesitar un tratamiento gráfico más potente. Y cuando nos vamos a otro tipo de máquinas, pues por ejemplo, hacemos formación de herramientas de desarrollo, herramientas de analítica, herramientas de ofimática o demás, pues nos vamos a máquinas un poquito más sencillas que disminuyen muchísimo el coste por hora. Entonces, es muy fácil escalar costes y, optimizar costes porque tienes un amplio rango de máquinas que elegir. Y, hombre, pues normalmente siempre solemos probar porque crear una imagen y lanzar un fleet y una stack y hacer una prueba es súper rápido, que tampoco se tarda mucho. Y pues probamos con máquinas hasta que veamos que una máquina es suficiente con la capacidad de cómputo que tiene. O sea, no es nada complicado. Una vez creada la imagen, tú le puedes asignar distintos tipos de stack de máquina y ver con cuál funciona mejor y ya aplicar esa. Genial, o sea, vosotros aplicáis la imagen, ¿no? Con el software que se va a ejecutar para ese laboratorio en concreto y a partir de aquí, en lugar de jugar a hacer los arquitectos, que siempre digo, ¿no? Que los que venimos de la arquitectura de software siempre queríamos prever mucho futuro y, ostras, hoy en día casi que es más fácil una aproximación más pragmática, ¿no? De, pues, oye, te cuesta tan poco probar que prueba 3 o 4 Sí, sí, sí. y coge más barato de que te funcione, ¿no? O sea, tenéis esta aproximación pragmática. Sí. Genial. Y desde el punto de vista de, antes has comentado una de las razones era la escalabilidad, con lo cual podemos pensar en la escalabilidad desde el punto de vista de, oye, da igual que sea una formación que se hace a 10 personas que una formación que se hace masivamente a 500, vas a poder hacerla, ¿no? Pero ¿utilizáis la escalabilidad dinámica que os ofrece pues esta gestión de las fotos de App Streams que te permite, pues, oye, decir, pues mira, en lugar de yo preaprovisionar 200 máquinas, preaprovisiono 10 y a medida que vaya entrando gente, voy preaprovisionando instancias adicionales. O sea, hago un autoescalado en base a cuando van entrando los estudiantes, pues yo qué sé, para no pagar si no me han venido la mitad de los estudiantes. ¿Esa parte la tenéis configurada o estáis trabajando en ello? ¿Cómo habéis Sí, montado? sí, la configuramos. Además es súper sencillo hacerlo.
Y normalmente pues va, como tú dices, ¿no? Definimos un porcentaje en base al cual consideramos que hay que empezar a levantar máquinas porque estamos a un 80 o 90% de ocupación. Y igual para desocupar, es decir, en el momento que se van quedando libres, pues también las vamos apagando. Eso lo se hace de forma automática, definiendo tú la política de escalabilidad que quieres tener. Aunque ya te digo, muchas veces, aunque nosotros lo proponemos, el centro siempre está ahí, no, yo más de 10 no quiero, no vaya a ser que, bueno, entonces es un poco, pero que normalmente lo utilizamos por eso que tú dices, o sea, si tú tienes 20 alumnos y al final se te van a presentar solo 12, es tontería que tengas 8 máquinas levantadas ahí para nada, ¿no? Entonces, pues definimos a partir de qué máquina queremos un poco definir cuántas queremos levantar inicialmente. Por ejemplo, si vamos a levantar 20, pues levantamos 12, pero de esas 12 decimos que cuando lleguemos al 80% de máquinas levantadas, pues vaya automáticamente levantando 2 más. Y ya cuando llegas al 80, otras 2 más y así lo vamos haciendo. Con lo cual es prácticamente matemático, ¿no? El coste que vais a tener es directamente el número de alumnos que van a asistir al final. Entonces, Correcto, los costes están correcto. absolutamente alineados con lo que sería beneficio, o al menos la venta de vuestros productos, ¿no? Para que nos entendamos. Sí, máquinas Linux además está calculado al segundo, ¿vale? Máquinas Windows no porque factura por horas, pero bueno, no es al segundo, es por horas, pero tú sabes que vas a facturar una hora y punto. Las Linux incluso al segundo, es decir, facturas por segundo, que no está súper bien calculado. Genial, pues me parece sí, una aproximación muy interesante. Es un caso de uso típico de App Streams. Otros que he visto, digo, porque incluso a veces he tenido conversaciones con clientes que a veces no conocen muy bien este tipo de servicios y comentan, pues oye, pues es que yo necesito acceso, yo que sé, a una impresora, o sea, necesito poder imprimir el resultado que he tenido, no sé qué, o necesito poder pinchar ahí un USB para cargar imágenes a mi entorno. Todo esto es posible con App Streams, ¿no? No sé si entiendo que utilizáis también este tipo de funcionalidades o os quedáis simplemente con la experiencia de browser. Lo digo porque eso, si no me acuerdo mal, requiere un cliente. ¿Tenéis este tipo también de formaciones en los que va un poquito más allá y no solamente es un browser, sino que es la propia aplicación que se ejecuta en modo nativo? Eso, acceder a una impresora USB o pinchar un pincho USB, este tipo de interacciones, o esta parte no la cubrís. Sí, de hecho, además, nosotros que, ya digo, o sea, para nosotros Level Up surgió como una herramienta puramente formativa. Después, a base de estar en ferias, pues, en sitios en los que al final vas tomando contacto con otros sectores, hemos visto que estamos teniendo demanda de gente que llega y nos dice, oye, ¿y esto para onboarding en las empresas por qué no lo utilizáis? Pues porque a día de hoy estamos centrados en educación y no nos lo habíamos planteado, ¿no? Pero nos han pedido, por ejemplo, pues para una persona que llega a una empresa nueva y necesita un onboarding, pues, oye, ponerle, oye, pues las herramientas con las que va a trabajar en el día a día, ponérselas en un entorno controlado para que no toque, no toque el entorno de producción real de la empresa, sobre todo en la parte de IT y de desarrollo, donde nos suelen pedir más. Y entonces, pues hay que trastee y que aprenda a manejar las herramientas que va a tener luego en el día a día, ¿no? Entonces, la parte de onboarding no lo están solicitando mucho y en la parte de recruitment también. O sea, las empresas de reclutamiento, sobre todo de perfiles IT, pues nos están diciendo, oye, ¿y esto por qué no ponemos un test con la herramienta para que evaluemos los conocimientos del candidato en programación con Node.js o con lo que sea? Y quieras que no, pues el informe que le vas a dar a la empresa de los candidatos es muchísimo más detallado porque ya llevan una prueba pasada, ¿no? Algunas nos dicen, bueno, es que al final la empresa prefiere hacer ella la prueba, pero bueno, yo creo que si tú llevas mejor filtrado los candidatos en base a una prueba que ya has hecho en un entorno como el nuestro de Level Up, siempre tienes muchas más posibilidades de éxito, ¿no? Y pues eso, estamos probando muchos entornos y muchas formas de probar la herramienta, no solo en formación y no solo con la barra lateral. Mucha gente nos está pidiendo a lo mejor solo máquinas, una imagen de una máquina levantada sin la barra lateral, solo con las máquinas para ellos poder hacer su formación o sus cosas. Es decir, que tiene muchas aplicaciones y bueno, estamos a día de hoy probándolas todas, o sea, probando todo lo que vengan. Nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta de cliente que necesite lo que sea a nivel de software as a service. Y como tú bien dices, es decir, no es simplemente levantar un software o levantar un escritorio, es levantar lo que necesites. ¿Qué necesitas? ¿Qué máquina necesitas? ¿Necesitas una máquina con estos servicios? Y pensando en entornos tipo eso de onboarding, también importante, o sea, destacar que tienes persistencia. O sea, que son Claro. entornos
que se mueren, ¿no? O sea, en el momento en que se apagan, pues ese entorno ya no existe más, con lo cual, desde el punto de vista de seguridad, si te ha entrado un ransomware o se han hecho algo que no debían, que ya lo puedes tener muy limitado, porque al final es solamente aplicaciones, pero si han Claro. hecho algo que no deberían haber hecho, eso muere con una sesión, con lo cual estás protegiendo lo que sería un entorno más corporativo, pero por otro lado tienes persistencia, con lo cual tienes ahí el sistema de ficheros con las preferencias de usuario y demás que se te queda almacenado, con lo cual, oye, si haces un onboarding de varios días, no significa que cada día tengas que empezar desde cero, ¿no? Me da la sensación que esto Correcto. encaja muy bien con este caso de uso. Sí, sí, incluso con el de recruitment también, ¿no? Porque al final, para tú poder evaluar qué ha hecho el alumno, pues tendrás que ver un poco qué código ha hecho, o qué ha Claro. tocado, qué no ha tocado, pues tiene siempre, nosotros siempre o bien conectamos con un S3, donde se guarda un poco los datos de la sesión, de los archivos que ha modificado el usuario, o bien, si el cliente prefiere utilizar alguno de los sistemas de almacenamiento de la nube, como Google Drive, Dropbox, o sea, se puede hacer desde AppStream sin problema, conectarlo con cualquier sistema de estos. Genial. Pues oye, creo que hemos profundizado ya bastante en lo que sería la tecnología subyacente que tenéis en lo que es la parte más core de vuestra aplicación. Por cierto, a los que nos estáis escuchando, si queréis probarlo, tenéis demos que directamente podéis ejecutar en vuestra consola de AWS sin necesidad de tener coste. Entonces, si queréis, hay aplicaciones típicas, pues por ejemplo un Eclipse, aplicaciones de OpenOffice que podéis probar directamente en App Streams. Con lo cual, si creéis que es algo que os podría encajar, o dicho, en lugar de jugar a ser arquitectos, echad unos juegos demos que tenéis accesibles directamente. Veis que podéis interaccionar con un entorno pesado como puede ser un Eclipse sin lag de red y que encaja, y entonces ya os podéis plantear a hacer una imagen con la aplicación que os interesaría a vosotros, ¿vale? Con lo cual, lo dicho, los que nos escucháis, para probarlo es muy simple, lo podéis hacer desde la consola. Juanma, cambiando un poco, bueno, yendo un poquito más allá, has comentado que también la barra lateral, el resto de componentes de la aplicación corren en AWS. Ahí nos puedes simplemente a grandes rasgos contar un poquito cómo habéis montado esa parte en AWS. Pues mira, hay un poco, pensando siempre en el tema de la escalabilidad, que es al final un poco lo que siempre tienes en mente, ¿no? Primero porque cuando entras en este mundo de startup, que yo lo desconocía hasta que empecé el Level Up, pues te vas dando cuenta que el primer problema que se encuentran las startups cuando realmente empiezan a crecer es la escalabilidad. Es decir, o han desarrollado algún proyecto monolítico que no hay forma de tocar el código o las bases de datos se le quedan. Y bueno, por suerte yo pues había leído bastante sobre el tema, había trabajado ya cosillas con AWS, con .js y demás y bueno, pues conocí un poco todo el tema de las funciones Lambda, del API Gateway, de las bases de datos DynamoDB y pues lo orientamos todo por ahí, ¿vale? Todo pensando en escalar a un futuro que ojalá se dé pues de una forma bestial, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos montado está montado con tecnología serverless, con tecnología, pues, MySQL si las tablas son tablas ligeras, pero si son tablas que van a recibir mucho volumen de consultas y mucha capacidad de almacenamiento, pues utilizamos DynamoDB. Y lo tenemos todo montado en un entorno pues, con CloudWatch, con Amazon Cognito para el tema de la autentificación o con IAM también lo podemos hacer. O sea, todo está montado con tecnología Amazon escalable, es decir, lo más posible, lo que nos dé una posibilidad de escalabilidad a un futuro lo más grande posible. Genial. Has comentado para bases de datos grandes, un poco las ideas, bueno, DynamoDB y demás. ¿Qué tal todo lo que es la parte analítica? Entiendo que para vosotros también tendrá importancia, ¿no? Entender si las formaciones son efectivas, qué funciona bien, qué funciona mal. ¿Esa parte tenéis planes o tenéis algún entorno analítico montado? Correcto, ahí es donde empecemos un poco donde además te ataqué yo en la famosa aquella charla que nos diste en Córdoba, ¿no? Porque nosotros estamos ahora recogiendo mucho dato, porque al final creo que la herramienta tiene que dar un plus añadido al profesor cuando esté cargando una lección de qué es lo mejor. Uno de los problemas o de las barreras que nos encontramos ahora con los profesores es que no saben crear una lección paso a paso práctica, ¿vale? Porque el profesor que da formación online está acostumbrado a grabarse su vídeo o a crear su lección teórica o un 50-50, pero no crea una sesión paso a paso. Entonces,
queremos que nuestra herramienta sea como una guía que te vaya guiando de, oye, pues si utilizas imágenes, los alumnos acaban mejor la práctica. Si utilizas frases cortas, también. Si utilizas listas con numeradas, pues también, ¿no? Entonces, toda esta recogida de datos al final es para que la herramienta luego vaya evaluando cuáles son las sesiones que han funcionado mejor, si las sesiones con imágenes, si las sesiones con vídeos, si las sesiones con mucho texto, con poco texto, con más titulares, con menos titulares. Y según el profesor va cargando datos, se le vayan dando recomendaciones. No utilices frases de más de 40 palabras. No utiliza siempre una imagen. Utiliza siempre Entonces, toda esa recogida de datos y ese data mining para nosotros es muy importante para luego poder recomendar cómo se cargan las sesiones. Y otra cosa que estamos evaluando ya a trabajar, otra herramienta importante es el Machine Learning, es decir, un poco que eso ya sí vemos que en el sector formativo se está utilizando mucho, ¿no? La recomendación de cursos, es decir, en base un poco al historial de cada alumno, recomendarle un curso u otro dependiendo un poco de los intereses del alumno. Y eso yo creo que tecnologías como Machine Learning, que a veces están más en el día a día de cualquier aplicación, pues tenemos que utilizarlas sí o sí, es fundamental. Genial. Has comentado al principio un poco cuáles fueron los motivos para hacer una implementación en un entorno cloud. ¿Esta implementación ya empezó ahí o primero empezasteis por una implementación más on-premises y hicisteis la migración al entorno cloud? No, empezó puramente cloud. Empezó en puramente cloud un poco por la filosofía en sí de Level Up, ¿no? Esa filosofía inclusiva, esa filosofía o sea, lo que hay detrás de Level Up es que cualquier persona pueda acceder a la formación. O sea, al final es lo que no podemos perder el norte. O sea, pueden venir empresas que quieran onboarding, que quieran recruitment, pero la filosofía de Level Up siempre va a ser la inclusión, el acceso a la formación para todo el mundo y que cualquier persona pueda formarse en AutoCAD. De hecho, creo que uno de nuestros mercados principales va a ser Latinoamérica porque bueno, creemos que es un entorno, es un mercado más abierto al uso de herramientas de este tipo porque tienen menos capacidad de acceso al hardware, sobre todo. Al software al final, el tema pirateo pues seguirá existiendo al menos durante algún año. Pero el tema hardware allí es bastante más complejo, bastante más complicado. Claro, con lo cual estar en un entorno cloud, pues oye, si realmente vuestro mercado inicialmente es europeo y empezáis ahora a tener mercado en Latinoamérica, pues será hacer un despliegue, ¿no? En una región más cercana a Latinoamérica y ya está, sin tener que aprovisionar absolutamente nada. Yo solo te puedo dar un dato de empresas, o sea, de centros formativos con los que nos hemos entrevistado de Latinoamérica que nos han dicho que para ellos esto sería una liberación porque es que les roban los ratones del centro formativo. O sea, nos quitan el hardware, nos lo quitan. Aquí el hardware es tan caro que nos lo quitan, no podemos tenerlo. O sea, es un coste súper adicional el mantenimiento de hardware, de alguien vigilando el hardware para que no se lo lleven, del mantenimiento de ese hardware, es algo que les hace disparar los costes de una manera exponencial. Con lo cual el ratón que se lo traigan los estudiantes, ¿no? O estáis pensando ya en un mouse as a service. No, el ratón que lo tengan en Yo creo su que está muy bien. casa y se conecten desde su casa con un Chromebook y ya está. Genial. Oye, pues viendo eso, ¿no? Que nacisteis ya en entorno cloud, con lo cual entiendo que, bueno, en base a esas asunciones que hacíais, ¿no? De por qué un entorno cloud, por eso os decidisteis. Ahora ya todo lo pasado, ¿crees que fue una buena decisión? ¿Habéis observado beneficios adicionales? ¿Los beneficios no fueran tanto como se pensaban al principio? O sea, ¿qué consejos le darías a una compañía, ¿no? Que se esté planteando ahora mismo pues arrancar o algo en un entorno cloud? Sé que te he Pues hecho muchas hombre, preguntas en una misma pregunta, perdona. sí, no, pero a ver, yo creo que va un poco todo, o sea, yo ya poniendo toda la herramienta en sí, ¿vale? No solo AppStream, sino todo lo que te he comentado antes, la parte de desarrollo de la barra lateral, la parte de, viendo un poco, pues, problemáticas que me estoy encontrando en empresas de startups que han empezado con desarrollos monolíticos y demás, pues al final te das cuenta de que esto es el futuro, sobre todo si quieres crear algo que escale, ¿no? Y yo creo que hoy en día todo el mundo, o sea, es raro una empresa que quieras crear una empresa no, yo quiero crear una empresa que dure 30 años, eso eran nuestros abuelos, ya no, o sea, nosotros queremos crear una empresa que crezca rápido, que escale pronto
y que luego, pues oye, se pueda vender o no se pueda vender o entre un capital extranjero o lo que sea, pero yo creo que es el objetivo de toda empresa tecnológica hoy en día, ¿no? Crecer rápido, escalar bien y entrar en un mercado potente de forma competitiva. Entonces, para poder escalar necesitas estar en entorno cloud, pero en todo, o sea, no solo la herramienta como nosotros podemos tener AppStream, todo lo que tengas por debajo a nivel de desarrollo, tienes que tener un entorno cloud, tienes que tenerlo con herramientas que te permitan esa escalabilidad, que te permitan tener equipos de programadores trabajando, ya yéndonos un poco a la parte más técnica, pues en diferentes microservicios, pues un equipo se encarga de una parte de los microservicios, otro de otra. Entonces, ese tipo de trabajo en cloud implica todo esto. Implica los microservicios, los Kubernetes, el trabajo dividir el trabajo en equipo, la puesta en producción, los DevOps, todo este tipo de cosas. Hoy en día no existe si no estás en un entorno cloud. Genial. Y mirando un poquito a la otra parte de la moneda, viendo ahora el camino que habéis hecho, ¿qué haríais de manera distinta? ¿En qué os equivocasteis? Bueno, pues yo creo que para mí, yo creo que el equivocarnos es un poco, está un poco relacionado y me duele, ¿eh? Esto que voy a decir me duele. Está un poco relacionado con el mercado español, ¿vale? Que lo veo un mercado menos maduro para afrontar este tipo de herramientas que otros mercados como puede ser el estadounidense o puede ser el latinoamericano, ¿vale? Cada uno por una razón distinta. El estadounidense porque tiene clarísimo que tiene que utilizar este tipo de herramientas en formación, ¿vale? Y el latinoamericano, por lo que te comentaba antes, ¿no? Porque allí el hardware es un impedimento muy importante a la hora de hacer formación, sobre todo de tipo práctica, y es un mercado que nos está esperando con los brazos abiertos. En España, pues estamos que hay que pelear mucho con el financiero. O sea, nosotros al final peleamos mucho con los financieros, cosa que no debería de ser, ¿vale? Nosotros no deberíamos de ir a los centros de formación o a los centros educativos a pelearnos con los financieros. Es una cosa que me está dejando un poco sorprendido. O sea, yo pensaba que en España estábamos más maduros a la hora de abordar un problema digital como este, que de hecho, ya te digo, el hecho de estar todo el día en contacto con este sector y nos transmiten sus problemáticas del día a día y tienen muchas, ¿no? Pues la inteligencia artificial, muchos alumnos les hacen las prácticas ya con los chat GPTs estos que hay por ahí. Entonces, al final, el sector educativo tiene que modernizarse, tiene que utilizar este tipo de herramientas si no tienen un problema. Y a día de hoy, nosotros el principal problema que nos encontramos para entrar en un cliente son los costes. Oye, ¿y esto financieramente qué me implica? ¿Y cuánto me va a costar más? ¿Y cuánto no sé qué? ¿Y por qué me baja el margen de beneficio? Y si yo ya estoy ganando dinero, ¿por qué voy a tener que...? Es una de las partes que yo a día de hoy a lo mejor entra en otro mercado, no más maduro, porque esto no creo que sea cuestión de madurez, sino cuestión de barreras que te puedes encontrar, ¿vale? Yo creo que en otros mercados hubiéramos tenido menos barreras que en el español, por desgracia para nosotros, ¿no? Porque yo creo que a todo el mundo le gusta triunfar en su tierra, ¿no? Y yo estoy viendo que el mercado español todavía no está lo suficientemente maduro como para introducir este tipo de herramientas. Genial, pues oye, muy interesante todo lo que has comentado. Y ahora te voy a hacer una pregunta que sé que quizás es de las más difíciles que se pueden hacer a una startup, ¿vale? Pero ¿dónde ves Level Up en un año? Desde el punto de vista de funcionalidades o desde el punto de vista de aplicaciones que podáis sacar o que puedas contar, obviamente, ¿eh? No te pido spoilers de cosas que no se puedan contar. Hombre, pues yo creo que eso, yo creo que Latinoamérica nos va a recibir con los brazos abiertos. Tenemos ya conversaciones en algunos países bastante avanzadas y entre que allí la formación es un poco privada, más privada que pública, ¿vale? Porque es una característica de la formación allí, ¿no? Es muchos centros formativos, pero privados, ¿vale? Entre que es más privada, que el hardware es bastante más caro y que realmente al final unas universidades o centros formativos se pelean con otros ofreciendo este tipo de ventajas, ¿no? De tener herramientas como Level Up. Yo creo que dentro de un año me veo me veo más dentro del mercado latinoamericano que del mercado español. Ojalá también sea dentro del mercado español, pero veo más receptivo el mercado latinoamericano a día de hoy o incluso el estadounidense. Y desde el punto de vista tecnológico, y tampoco
nos tenemos que restringir simplemente a agregar, pero ¿cómo ves tú por dónde crees que irán los tiros en el sector de la educación? Lo digo porque están apareciendo, ¿no? Pues tecnologías que potencialmente podrían estar ahí, ¿no? Temas como la generación automática de código, pues con todo lo que es la AI generativa. Ya no hablemos del tema que quizás está empezando ya a bajar el hype del metaverso, ¿no? Pero también, ¿no? Se plantea mucho metaverso para estos entornos formativos. Estas tecnologías que van apareciendo, ¿cómo ves el encaje dentro del sector educativo? ¿Crees que pueden triunfar o crees que los tiros están yendo por otro lado? También sé que te estoy pidiendo hacer un poquito de gurú, pero ya que estamos hablando Ya. en este capítulo de innovación en el sector educativo, ¿por dónde crees que irán los tiros? Hombre, yo creo que todo lo que sea formación colaborativa, es decir, aprender a la gente a trabajar de forma colaborativa es importante, ¿vale? Es importante porque, pues, al final estas herramientas, como tú has comentado, ¿no? De pues, la inteligencia artificial y todo esto, necesita de equipos que la estén nutriendo, ¿no? Que la estén nutriendo de patrones y de cosas para que esto realmente sacarle el máximo provecho. Y esta forma de trabajo necesita, yo creo que cambia un poco el paradigma de trabajar tradicional, ¿no? Es decir, lo venimos hablando durante toda la conversación, ¿no? Las aplicaciones monolíticas, aquellas en las que tocabas un código, una línea de código en un lado y era un efecto mariposa, o sea, provocaba un tsunami en otra parte del código, ¿no? Entonces, esta forma de desarrollar no tiene mucho más recorrido y hay que aprender a trabajar en equipo, a trabajar con microservicios, a aprender a que cada uno lleve su parte, pero que esa parte que uno lleva sepa comunicarse con la parte de los demás y hay que aprender hay que formar a la gente en trabajar de esta manera. Yo creo que lo que tú has dicho del metaverso, que está un poco de capa caída, yo creo que no es que esté capa caída, sino que todavía no le hemos dado toda la importancia que le tenemos que dar, ¿vale? Porque yo creo que el metaverso es una herramienta muy importante, pero si sabemos aplicarla en un entorno colaborativo. Es decir, ¿para qué me sirve el metaverso? Para colaborar con más gente. Si no le sabemos dar una utilidad colaborativa, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, yo creo que todos los esfuerzos a nivel formativo y uso de herramientas como metaverso, etcétera, 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 tienen que ir orientados a aprender a que la gente trabaje en equipo. Lo que te comentaba de los profesores, que no, yo ya no les mando tarea, pues que a lo mejor no le tienes que mandar una tarea individual a cada uno, sino que lo que tienes que mandar es una tarea colaborativa en la que cada uno haga una parte de un código o lo que sea y que evidentemente esa parte que él tiene que hacer colaborativa con los demás no tenga sentido que la haga a través de una inteligencia artificial, sino que tenga que aportar su parte humana o su grano de arena humano para poderla generar, aunque se aproveche de otras herramientas de inteligencia artificial para ello, pero siempre de una forma colaborativa. Genial, pues oye, muy agradecido de tener también tu visión al respecto, ya que estás metido en este sector. Creo que siempre es interesante escuchar a los que estáis ahí, ¿no? A pie del cañón de este tipo ah, de, de casos de uso y de entornos. Simplemente antes de finalizar, Juanma, una pregunta que me gusta hacer siempre a todos los participantes en el podcast. ¿Cuál es tu servicio de AWS preferido? Pues hombre, a mí las funciones lambda las funciones lambda me han quitado mucho trabajo de encima. Yo que soy desarrollador, me encanta desarrollar, no desarrollo todo lo que quisiera, ¿vale? Porque el día a día me come, las reuniones, el I+D, muchas cosas que tienes que hacer al final como CTO de una empresa y CEO de otra. Pero a mí lo que me gusta es picar código. Y los que nos gusta picar código, las funciones lambda, esto es una maravilla. Es una Olvidarte maravilla. absolutamente de todo, que solamente Sí, estés tú, exacto. tu IDE y nada más, ¿no? Eso, correcto. Genial. Pues oye, no sé si te ha quedado alguna cuestión que querrías sacar en el tintero o crees que más o Nada, que menos. todos tenéis Level Up a vuestra disposición para probar, que incluso tú, de hecho me lo has prometido, así que lo tienes que hacer. Además, Sí. si te gusta la formación, tu feedback como profesor nos interesa, ¿no? También para que podamos un poco evaluar esa parte porque la parte de alumno, pues ya tenemos bastantes desechos y la verdad está siendo bastante positiva, pero el profesor al final es un poco al que hay que convencer de que, oye, mira, no, es que tienes que cambiar tu forma de educar porque esto es distinto, esto no es teoría, aquí no tienes que enseñar nada, la teoría se supone que ya la has enseñado con un Moodle o con un vídeo, con lo que sea, aquí lo que tienes es que provocar que el alumno
se sienta orgulloso de sí mismo y diga, joder, he hecho un vídeo con una herramienta, mira qué short me he hecho para YouTube, o qué vídeo para TikTok, o qué reel para Instagram, o qué maravilla he hecho, y que el alumno un poco pues se sienta realizado, Genial, pues es una promesa, ya te lo comentaré, ¿vale? Estupendo. Muy bien, pues Juanma, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, encantado de haber escuchado tu historia, y a todos los que nos escucháis, a todos los que nos veis por YouTube, gracias por aguantar hasta aquí y nos vemos en próximos capítulos. Hasta la próxima. Venga, encantado de ver, gracias. Chao.